Dejamos entonces al profesor Luis Velázquez. Hola, hola. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a los niños por la paciencia que han estado toda esta mañana. Algunos los conocí en el colegio, pero hoy día les voy a hablar un poco de cuando fui a su colegio. Les hablé un poco de las aplicaciones de la ciencia. Hoy día les voy a presentar un desafío mucho más grande, que es un desafío de cómo realizar y proyectar un proyecto de investigación, que tiene que ver con algo tan importante y de lo que hemos estado hablando toda esta mañana, ¿es posible realizar una restauración ecológica del bosque costero o recuperar terrenos que han sido utilizados en los procesos mineros? Es algo que se ha trabajado por años. ¿Se puede innovar en esta área? Y eso es lo que les voy a contar hoy día de cómo se desarrolla un proyecto de investigación y cómo se plantea en un centro de investigación. Bueno, lo primero es tal vez lo más hermoso es cómo surge este proyecto. Primero que nada, en este programa, en el programa medioambiental que hemos estado conversando durante toda esta mañana, surgieron las personas nos decían, ¿sabe? Nos gustaría recuperar un terreno. En el caso, La Puntilla, Santa Teresa, y luego, por parte de la minera La Ceniza, dos gerentes de la minera nos dijeron, ¿será posible recuperar? Porque nos contaron que antiguamente aquí existía más vegetación. ¿Será posible recuperarla? Bueno, y nos pusieron ese desafío. Yo me gano la vida como investigador profesional. Y bueno, hemos trabajado en el campo, pero uno dice, generalmente uno para poder investigar tiene que ganarse los proyectos porque tenemos que financiarlo. Entonces uno dice, ¿este es algo importante para el Estado, para el país? Y sí es importante. De hecho, ya en el 2003, el Estado mencionaba que debía proteger la biodiversidad y la genética de las plantas. Por lo tanto, uno dice, ya es un problema país. Estamos bien. Luego nos dimos cuenta que esta es una foto que encontré en el diario, ya desde unos pocos meses, también están haciendo esfuerzos en la misma dirección. Están tratando de recuperar plantas que están en peligro de extinción. Entonces tenemos un problema que afecta que la sociedad la encuentra importante, la comunidad nos expresan un problema. Los privados nos dicen, se podrá hacer, el Estado nos dice que es importante, y a la vez vemos que hay esfuerzo de la municipalidad en la misma dirección. Entonces uno dice, ya le voy a invertir tiempo. Luego, cuando uno hace investigación científica, antes, ya con Juan somos compañeros de colegio, lo tengo que decir, tenemos conflicto de interés, porque fuimos compañeros de colegio y después compañeros de universidad. Cuando nosotros estuvimos en la universidad ya hace unos cuantos años, existían profesores que eran profesores titulares y eran como semidioses. Eran, wow, uno decía, en algún día voy a estar como ellos. Sin embargo, la ciencia se ha complejizado tanto que ya lo que queda claro es que una sola persona no puede resolver los problemas, porque los problemas se solucionan en forma multidisciplinar. Y yo tuve la fortuna, he tenido una carrera súper afortunada, en la cual la gente me cree y hace unos años la Universidad SEC decidió que ya necesitaba empezar a hacer investigación y conversaron conmigo y me permitieron contratar 10 doctores en ciencia. Y yo ya en ese tiempo, yo prácticamente realizaba solamente aplicación aplicada, básicamente materiales avanzados, biotecnología, esas son mis áreas principales de investigación. Pero con el concepto de que en el fondo que 14 mentes son más importantes que una sola, contraté gente que va desde la parte más a nivel atómico de la parte química. Luego, si yo quiero tener algo en las manos, algo que yo pueda tocar, tengo que ser capaz de sintetizarlo. Por lo tanto, contraté químicos que son expertos en síntesis química. Luego, estos productos, como yo me dedico en la parte biomédica, biotecnológica, tienen que entrar en contacto con las células, con las personas. Por lo tanto, contraté doctores en ciencias que trabajan en farmacología, que trabajan en plantas, en microbiología, y luego no podemos, ya en esta altura
no podemos producir algo que sea tóxico para el medio ambiente. Y ahí pueden ver, bueno, mi esposa estuvo antes, en el fondo ella es doctora en farmacología y ella hace toxicología. Pero los problemas son mucho mayores porque ahora sabemos que existe un concepto que se llama One Health. En el fondo yo no puedo estar bien, yo no puedo estar confortable en mi sitio, en el espacio y la naturaleza, si es que el medio ambiente está dañado. Todo está conectado, por lo tanto somos uno solo. Por lo tanto, al final terminan expertos en polinizadores y ecólogos. Entonces, de esta manera, cada vez que abordamos un problema, vamos desde la parte más fundamental, que es el nivel atómico, y llegamos a una parte que es casi tan compleja como son los ecosistemas completos. Y lo que les voy a presentar es el trabajo de varios meses de pensando en el desafío que nos pusieron, que mi mamá me habría dicho, hijo, no te metas en problemas, pero me encanta meterme en problemas. Y de hecho, le dije, ¿por qué le habré dicho que sí? Porque la verdad que van a ver que es un problema bien complicado. Ahora, nosotros somos de laboratorio, pero si uno va a llevar a cabo una labor en terreno, necesita gente de terreno. Y ahí ustedes conocieron a Juan, pero él tiene un equipo de profesionales, técnicos agrícolas, en restauración, doctores y productores y ingenieros civiles en minas, que son súper importantes porque ellos son los que van al terreno y colaboran con las labores de investigación. Entonces tenemos un equipo perfecto de grupo de científicos y un grupo de gente de terreno que en el fondo que aplica las cosas que creemos que son exitosas. Ahora, como los científicos tenemos que ser bien cuadrados porque tenemos que somos como esquematizados en el pensamiento. Entonces lo primero que dijimos, bueno, ¿cuál es la definición de restauración? Y la verdad que es una definición bastante compleja, pero yo creo que en el fondo lo que podríamos llegar en las primeras etapas de un proyecto de investigación es llegar a una rehabilitación parcial, que consiste en que uno ve y trata de rehabilitar, porque una restauración significaría que el sistema es autosustentable. Y nos llevamos el primer problema, porque cuando me dijeron restaura esta zona, estuvimos buscando, fuimos a la Biblioteca del Congreso para buscar, hay artículos hasta de 100 años tratando de ver qué es lo que había que restaurar, porque si bien ustedes saben mejor que yo, hay algunos cerros que tienen una rica biodiversidad, ¿quién estaba vivo hace 100 años? ¿Quién dejó un registro? Hay registro de Filippi, hay varios registros de cómo era el sistema antes que llegara. Pero la verdad que no hay mucha información de lo que teníamos que restaurar. Y nos encontramos con este problema, que este es un problema que Juan lo conoce muy bien. Cuando uno busca en la literatura ejemplos de restauración, uno encuentra fracaso tras fracaso tras fracaso. De hecho, casi todos los proyectos uno encuentra cientos de papers en que este es de hecho una organización que se dedica a reforestar a nivel mundial. Y de hecho, generaron ¿por qué fallan los procesos de reforestación? ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente va, se coloca las especies, se saca la foto y después se secan. Y hay un fracaso, se fracasa, se fracasa, se fracasa. Después uno siempre, como buen científico, uno siempre busca una razón para el fracaso. Pero la verdad que en ese momento realizamos un giro. En realidad, más que pensar en el sistema, vamos a pensar por qué hay tan poca tasa de éxito en los esfuerzos que hago en la reforestación. Bueno, y esta es una foto que tiene que ver con fitorremediación. Esto es bien importante. Nosotros llevamos ya 10 años trabajando en sistemas que me permiten extraer metales del suelo, metales pesados. Y estos metales pesados son súper importantes porque de hecho la actividad minera intensa genera estos metales pesados. Hay metales pesados como el arsénico, hay sistemas como el mercurio que uno quisiera sacar. Y una de las formas más promisorias que uno dice, esto debe ser, es ya sea a través de, debería ser a través de utilizar plantas, que en el fondo que sean capaces que estabilizan, por ejemplo, un relave, y eso evitan que se eleve el polvo. Ustedes saben que el polvo es muy molesto en la faena, uno lo ve cuando llega acá, pero además uno quisiera que estas plantas fueran capaces de interactuar con estos metales y fueran capaces de acumularlos. Y de hecho hay muchos trabajos, y de hecho
de este tipo de plantas, pero sin embargo, cuando uno ve la eficiencia de estos sistemas es bien baja. De hecho, si uno quisiera, por ejemplo, captar metales con plantas, uno se demoraría en el orden entre 10 a 30 años, porque la acumulación que hacen es muy poco eficiente. Por lo tanto, pero ¿qué hemos aprendido trabajando con ellos? Que en el fondo, que cuando uno ve esta plantita, que podría ser alguna de las plantas que están en vías de extinción acá, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Primero, la genética de la planta, y de hecho, nosotros decimos, tiene que tomar, ¿por qué? Porque vamos a ir viendo que la genética es súper importante. Luego tengo que tomar en cuenta el microbioma. El microbioma es, acá en la raíz hay una comunidad de microorganismos, que son bacterias, hongos, que interactúan con la planta. Y de hecho, uno tiene que copiarle a la abuelita. Por ejemplo, mi abuelita era de Copiapó. De hecho, mi mamá también era de Copiapó. Y tenía, según ella, mano verde. Y ella siempre me enseñó que cuando yo trasplantaba una planta, tenía que llevar un poco de la tierra y no dejar la raíz desnuda. Bueno, ella no lo sabía, pero al hacer esa acción, ella estaba trasplantando, clonando el microbioma, que son estas bacterias que aumentan la supervivencia de la planta e interactuando con la raíz, y ahí hay una relación simbiótica. Luego, tengo la micropropagación. Una vez que uno encuentra un individuo, y después les voy a mostrar qué es lo que yo busco. Busco un individuo que sea resiliente, que esté vivo. No encuentro nada. Todos los parientes, todas las de la misma especie murieron, pero ese está resiliente. Eso puede ser por características físicas del lugar o por sus características genéticas. Una vez que yo encuentro este individuo resiliente, yo realizo lo que han visto en tantas películas, clonación. Y entonces, de un individuo, yo puedo sacar cientos o miles de individuos. Entonces, ahora yo no cuento con una planta, a veces encuentro muy poco, 20, menos de 100 individuos en una especie. Entonces, en vez de ir a tocarlo, que uno dice, a lo mejor lo voy a matar, ahora hago clones. Simplemente tomo una parte de esto y hago miles para realizar el proceso que quiero. Luego también tengo que realizar polinizadores y seguimiento. Y antes, en terreno, a uno le gustaría, volviendo a la pregunta de qué es lo que había, realizar una estratigrafía que consiste en sacar una muestra de tierra. Luego tengo unos amigos biólogos de la Universidad de Chile que son capaces de identificar el polen. Entonces, en cada milímetro de la muestra voy viendo qué polen existía. Por lo tanto, ellos pueden saber qué especies dominaban, y en un metro tengo 10.000 años. No creo que aquí alguien haya vivido 10.000 años, pero con 10.000 años puedo saber en 10.000 años cómo varió la vegetación, que es una pregunta súper interesante. Y bueno, el otro factor que es muy importante, una vez que encuentro esta planta que es resiliente, tengo que ver la fisicoquímica del suelo, porque tengo que ver cómo se produce el intercambio de nutrientes, nitrógeno, y eso lo puedo hacer con ensayos de laboratorio. Y obviamente me tengo que preocupar, lo que es obvio, de la generación y retención de agua, y ahí tenemos varias soluciones biotecnológicas que son ya de uso público. Entonces, esto es lo que uno piensa que se debería hacer. Bueno, primero nada, con la fitoestabilización y fitorremediación, uno sabe que en el fondo que en los relaves, que en el fondo que son sitios que uno le gustaría intervenir, en realidad a uno le gustaría que no se vieran, pero uno los ve, son gigantes, como unas tortas de tierra. ¿Y qué sería ideal? Fitoestabilizarlos. ¿Cómo los podría fitoestabilizar? Colocando plantas. ¿Qué plantas? Las que crecen naturalmente. Porque el concepto moderno de ciencia, por lo menos mi espíritu, yo le copio la naturaleza, como les mencionaba a los niños en el colegio. Yo no tengo el mejor científico es la naturaleza. Por lo tanto, yo voy a tomar esta planta y si yo quiero ahora que cubra todo el área, simplemente la voy a tomar, le voy a hacer la genética y la voy a micropropagar, y ahora en vez de tener una planta, voy a tener cientos o miles. Y eso me permitiría tener una cubierta. Que todos los relaves son diferentes, tienen una huella. ¿Por qué? Porque algunos explotan cobre, otros explotan hierro, otros explotan oro. Por lo tanto, la estructura de esto es diferente. Y esta estructura, entonces nos dijimos, oye, todas las plantas
que crecen estos relaves tendrán las mismas características para fitoestabilizar o fitorremediar, que es curar el suelo? Y la respuesta es no. Y acá más les presento este concepto de biomimesis, que consiste en que yo le copio a la naturaleza. Por ejemplo, aquí ustedes tienen la trompa del elefante, es extraordinaria, porque tiene cientos de músculos y el elefante puede hacer un montón de movimientos. Entonces, ¿qué podría hacer con la trompa del elefante? La copiaron y ahora se desarrolló un robot que copia los músculos de la trompa del elefante y tengo un robot que puede hacer casi movimientos ilimitados, lo cual es muy importante para los procesos industriales. Ahora esto se está realizando a nivel mundial en todos lados y después les voy a mencionar. Y el proceso siempre es el mismo. Yo tomo una planta, la cultivo en el laboratorio y la propago y le saco la utilidad. De esta manera se han copiado antibióticos, se han copiado colores y vamos a ver cómo se puede sacar ventaja de esto. Bueno, acá nosotros, obviamente, esta información que todavía no está publicada y es confidencial, sacamos 9 especies de relave y vimos su capacidad de unirse con hierro, cobre y oro, porque los principales relaves tienen esto. Y no me voy a confundirlo con la flechita, pero lo importante de esta figura es que demuestra que cada planta tiene una selectividad específica por cada metal pesado. Por lo tanto, no es simple, pero lo quiero decir en simple. Si yo tengo un relave que explotaba cobre, tengo que hacer la fisicoquímica del suelo y tengo que cubrirlo con plantas que toleren más cobre. Y de esta manera va a aumentar la probabilidad de éxito de esta fitoestabilización. Obviamente van a fitoacumular, pero por el momento eso no tiene valor comercial, porque muchas mineras quieren hacer una segunda extracción a través de las plantas y eso todavía económicamente no es viable. Pero sí están los beneficios de disminuir la contaminación por polvo y por lo menos ya más estética. Entonces, el primer trabajo, de hecho estas son fotos de Juan, con este desafío fuimos a conocer los sitios que se querían intervenir. Son la puntilla, el santuario, y uno lo primero que ve, creo que el amigo de Juan, o será Juan, yo soy súper ciego, así que no veo bien, pero uno lo que puede ver, que por ejemplo esto es el famoso lechero, y ustedes pueden ver que el lechero está súper triste. La verdad que encontramos unos lecheros y no se ven bien. Luego si uno va a ver el mismo lechero a pan de azúcar, uno lo ve hermoso. Entonces uno dice, aquí algo está pasando. Y acá entonces la pregunta, volviendo al tema, es decir, ¿cómo hacemos que pasemos de esta carita infeliz a la carita feliz? Y eso es una de las cosas que uno trata de responder. Bueno, en Taltal hay una gran lista roja de especies con problemas de conservación. Eso es algo internacional. Y ahora, por ejemplo, a los niños probablemente le vamos a tener que pedir ayuda. Porque ¿qué es lo que vamos a andar buscando en los próximos meses? Vamos a andar buscando esto. Si ven aquí, esto es una foto, que ustedes probablemente, este es camino a Sifuncho por la costa, han pasado miles de veces. ¿Y qué nos llamó la atención? Aquí ni se ve. Aquí no hay nada, pero aquí hay una planta. Entonces, eso es lo que yo ando buscando. Porque la pregunta, ¿por qué está esta y no hay nada más? Y la respuesta es sencilla. Pueden ser por características físicas, por alguna razón, por la mano de Dios, le llega un poquito más de agua, pero lo que yo quiero creer es que probablemente es por la genética. Entonces, la idea en general, que en el fondo para que vean, es que si yo tengo ahora miles de estas plantas, yo podría cubrir esta área con esta planta, porque esta planta ya tiene una genética que se le permitió adaptarse a este terreno y eso debería ser exitosa. Ahora, entonces el objetivo 1, que en el proyecto que estamos preparando, es obviamente buscar estos ejemplares que sean diferentes y georreferenciarlos, hacer caracterización del suelo, conocer por qué características tiene el suelo y ver realmente todo esto, porque acá también hay un truco, porque hay que ver el suelo porque eso va a determinar cómo el intercambio de nitrógeno y va a determinar ciertas variables que son más antiguas. Luego, respecto al desafío, cuando nos hablaban de bosque relicto,
nosotros nos dijeron, chuta, pensamos al tiro en Fray Jorge. No puede ser porque los bosques tipo Fray Jorge son más o menos como del terciario, me habló la gente, estamos hablando de 15, 20 millones de años atrás. Pero mi sorpresa, y no puedo negar que fue sorpresa, que cuando fui a hablar con la gente que sabe de esto, me dijo, ¿sabes qué? La única referencia que te puedo dar son el bosque de Ñahue, que es el bosque más al norte que se encuentra, que está en la cuarta región. La verdad yo no sabía. Y un bosque tipo pantanoso. ¿Y por qué? Porque esta es la zona más al norte que se ha hecho estratigrafía. Y obviamente con una estratigrafía de 1 metro, y viendo los granos de polen que hay acá, ellos determinaron que este bosque era un bosque pantanoso. Sorpresa. Yo no sé qué habrá habido 10.000 años atrás acá, pero si queremos saber, uno podría hacer estratigrafía y se puede hacer en Chile y están los profesionales para realizarlo. Interesante. Bueno, entonces el objetivo 2 es hacer una estratigrafía de 1 metro y con eso podríamos saber cómo se ha variado la vegetación en los últimos 10.000 años. Y con 10.000 años me parece suficiente, porque de hecho supuestamente deberían estar hasta los primeros habitantes en ello. Luego, los problemas de la clonación, que han visto muchas películas, es que siempre uno dice, no es bueno tener muchos clones porque son todos iguales. Entonces, si yo quiero aumentar la probabilidad de supervivencia de estas plantas con las cuales quiero colonizar este terreno, tengo que evitar esto. No es bueno tener hijos entre parientes. No es bueno tener hijos entre parientes, y eso es válido para Homo sapiens, nosotros, para vertebrados, para plantas, para todo organismo vivo. No es bueno tener... y esto se sabe desde nuestro querido Gregorio Mendel. Por lo tanto, uno tiene que evitar, cuando uno hace estos procesos, tengo que tener la mayor diversidad. Pero resulta que a las plantas yo no le puedo preguntar, tú te llamas Juan, tú te llamas Tomás, tú te llamas Luis, para tratar de generar los cruces diferentes. Y para eso uno ocupa la genética. De hecho, una de las mayores aplicaciones moleculares de la genética es que yo secuencio el genoma, busco unas regiones satélites o NGS y de esa manera yo le pongo una etiqueta. Esta planta difiere de esta planta, por lo tanto las puedo cruzar y voy a lograr una planta que es más fuerte que las preceden. Y de hecho, todos los programas modernos de mejoramiento de plantas se basan en que secuencio la planta, luego la marco y hago programas de cruza y con eso aumento la diversidad de la población, lo cual aumenta la probabilidad de éxito de que estas plantas sobrevivan y además en algunos casos obtengo beneficio económico. De hecho, nosotros hemos hecho el instituto ha hecho 2 de estos planes de mejoramiento genético, uno para las cerezas, y generamos unas cerezas maravillosas que ustedes no se imaginan el calibre, y además la Corfo nos financió un proyecto muy interesante en la isla de Pascua, que en la isla de Pascua crece el único café chileno, tampoco no tenía idea. En la isla de Pascua hay un café que lo plantaron hace 100 años, se asilvestró, entonces el proyecto fue caracterizar genéticamente qué variedad, y ahora tenemos un café variedad Isla de Pascua, y básicamente el protocolo es el mismo. Pero siempre estos protocolos que se ocupan para plantas comerciales nunca se han utilizado para plantas silvestres. Y de hecho, si este proyecto es exitoso, va a ser la primera vez en el país y probablemente en Latinoamérica que este tipo de tecnología de punta se ocupa en flora nativa, que aparentemente no tiene valor comercial. Entonces el objetivo 3 va a ser secuenciar los individuos de las plantas que seleccionemos y con ellos las vamos a clasificar para evitar embotellamientos genéticos que pueden conducir a la extinción. Oye, todo esto no se me ocurrió a mí, como les digo, es un trabajo de un equipo de más de 14 doctores en ciencias de la universidad, más Universidad de Chile, Universidad Autónoma y todos los colegas con que trabajamos. Son mucha gente pensando. Luego, como les mencionaba, ahora uno no puede evitar el microbioma, que son estos microorganismos que crecen en las plantas, y de hecho hay técnicas para caracterizarla,
y ese es un objetivo que no podemos evitar. Ahora, lo interesante de esto es que como son microorganismos muy chiquititos, yo los puedo también clonar. Entonces ahora cuando llevo mi planta, pongo tierra, le pongo estos microorganismos, la planto y obviamente eso mejora su supervivencia porque estos microorganismos son benéficos para la planta. Y de hecho, muchos de estos ya se pueden comprar en forma comercial. De hecho, hay catálogos de cientos de bacterias y hongos que uno los puede poner, pero siempre lo mejor es obviamente clonar los que están ya que vencieron y se adaptaron al medio ambiente. Bueno, la clonación de plantas, de hecho esto también me dio mucho gusto porque este fue mi primer trabajo. El primer trabajo en ciencia que hice en mi vida fue clonar plantas de papa. Y de hecho son protocolos bien establecidos, se pueden cultivar en agar y después se pasan al laboratorio. Entonces, pero como le digo, la ventaja de esto es que paso de tener una planta a tener cientos o miles de plantas, lo cual es muy sospechoso porque imagínense el cuidado, si yo tengo un poco individuo, tal vez mi misma intervención puede llevar a la extinción de una especie. Entonces el objetivo 4 va a ser la clonación de los mejores individuos, no emparentados, la genética, porque no me interesa tener solamente de un tipo, para la producción de cientos o miles de plantas de acuerdo a la necesidad. Y obviamente después después que del laboratorio tienen que ir a un vivero, donde se adaptan a un suelo que tiene las mismas características físico-químicas del suelo original, que lleva el microbioma, y porque tengo que ir adaptándolas tanto al ambiente como a la cantidad de radiación solar, y eso Juan es experto en eso, que se llama aclimatación. Entonces yo lo aclimato a estas plantas, pero las aclimato con el microbioma, las aclimato con diferentes tipos de... Entonces, como pueden ver, ya no es tan fácil, porque al principio uno diría, yo trasplanto una planta, y pueden ver que es bastante... No es difícil, pero sí hay que tomar en otras cosas. Entonces, desarrollo las plantas en vivero para iniciar un pilotaje de restauración según las características de los suelos identificados para ellas. Voy copiando a la naturaleza. Y obviamente el objetivo 6 es la restauración de los suelos en las áreas seleccionadas y expansión del área de restauración de acuerdo a necesidad. Entonces, con la información obtenida, permitirá rehabilitar sectores costeros o relaves y básicamente voy a tener, entonces, debería tener, si es que finalmente todo esto se aprueba, voy a saber cómo era en el pasado, voy a saber qué características tienen estos suelos respecto a su fisicoquímica, luz y temperatura, cuestión que uno siempre hace. Voy a tener un sistema de generación y retención de agua. En general lo que hemos ocupado son polímeros que lo estamos adaptando a las condiciones de desierto, que aumentan su volumen como 1000 veces y permiten retener el agua. Entonces uno lo riega una vez, se hincha el polímero y ese polímero no hay que regarlo entre 1 y 2 meses. Entonces de esa manera es mucho más fácil la mantención de la planta. Y obviamente vamos a tener una cantidad de información enorme. De hecho, Taltal se transformaría como una ventana para el mundo, porque la información genética se publica en bases de datos de genes que están en Inglaterra y en Estados Unidos. La publicación del microbioma, cada planta tiene un microbioma específico, por lo tanto se genera una publicación científica. Los protocolos de micropropagación solamente se han hecho para plantas de interés económico, papa, trigo, choclo, obviamente porque a uno le interesa comer. O sea, cada uno de estos protocolos de micropropagación generan papers. Y obviamente el seguimiento es súper importante porque si funciona en tal, probablemente esto se podría expandir para todo el sector costero norte de Chile y probablemente para otros países. O sea, realmente el impacto puede ser tremendo. Entonces, los principales hitos son que este es un proyecto de calidad internacional con impacto en toda la región y el sector costero del norte de Chile. Ahora nos encontramos tratando de incorporar más empresas porque pensamos que se ocupe la ley de incentivo tributario y obviamente una vez que tengamos los socios adecuados vamos a hacer la presentación del proyecto, que es lo que he hecho toda la vida, que de hecho me gano la vida así. Ahora, lo importante es que en este tipo de proyecto, en Taltal se cumplen todos los requisitos para ir a Corfo. Con la ley de incentivo tributario es un excelente instrumento, porque tenemos un equipo de investigadores, tenemos un equipo de profesionales, tenemos un proyecto realmente de investigación
y tenemos una sola que realizará un aporte al mundo, que es tal. Ahora, para que vean lo afortunado que me siento de venir acá, de hecho, incluso vine con la familia, que ustedes saben que eso es complejo, sobre todo cuando tienen niños chicos, llevé a Tomás a Sifuncho, a tomar un día de playa, ya que el pobrecito. Y encontramos este arbusto y encontramos esta estructura de planta, esto, y que está botado, que de hecho fuimos a la persona que está donde estamos alojando, le dijimos, ¿qué es esto? Y nos dijo, se llama colita de chancho. Y bueno, y la colita de chancho, me dijo, nosotros la ocupamos para quemarla y hacemos pan con esto, la ocupan de leña. Y resulta que cuando vi esta colita de chancho, que no sé si se llama colita de chancho, bueno, yo soy biotecnólogo, me di cuenta del círculo. Y cuando vi el círculo, me acordé de esto. Y aquí ustedes pueden ver la maravilla que tienen. Y nunca se dejen de sorprender. Y por eso siempre estén observando donde la gente no ve. Esto es un instituto de biomimesis, que es de copia de la naturaleza, que es un instituto gigantesco. ¿A qué se dedica? Se dedica a ver estructuras que generen movimiento, pero sin músculo. Sin músculo, exacto. ¿Por qué? Porque un insecto se mueve porque tiene músculos. Un ave vuela porque tiene músculos. Nosotros nos estamos moviendo, yo me estoy moviendo porque tengo músculos. Pero la planta no tiene músculos y genera movimiento. ¿Y cuál es lo más interesante? Que este movimiento de esta planta es sin energía y está dado por las nanofibras que hay acá. Entonces aquí tengo una cosa extraordinaria. Tengo movimiento, sin músculo y sin necesidad de energía. Las aplicaciones de esto son enormes. Y aquí me encontré el dinosaurio de esto, porque esta semilla y esta estructura son de muy poco tamaño. Y ahí Tomás se ganó el viaje, porque la verdad que estoy fascinado con esto. Que ustedes dicen, voy a llegar a la casa, voy a hacer la microscopía electrónica, voy a hacer un montón de cosas. Entonces, eso es lo que uno requiere, que en el fondo, sobre todo en los niños, donde la gente no ve, uno lo ve. Y esto después, porque esto genera movimiento, esto se va a enterrar en la arena, y esta estructura, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, por eso les digo, aprovechen la maravilla que tienen, aprovechen, y yo creo que nos va a ir bien, y además en el programa original tenemos que venir todos los meses por un periodo más de un año, así que nos estamos viendo, y muchas gracias por la paciencia, y ahora sí, muchas gracias a todos los presentes.